Una intensa persecución tomó lugar en Evansville, Indiana, el 9 de mayo del año 2022. El servicio de alguaciles federales iba detrás de un Cadillac a toda velocidad hasta que los agentes lo embistieron. Este perdió el control y se estrelló en una zanja. El auto volcó y se quedó tendido a un costado de la cuneta. Dentro, una persona recibió un disparo en la cabeza. ¿Fue accidental debido al choque? ¿Fue una autoeliminación en un momento de pánico? ¿O el disparo lo hizo la persona que iba en el asiento del conductor? Hoy vamos a conocer los detalles de una historia de amor que terminó en una cuneta al costado de la carretera. Acompáñame a conocer el caso de Casey y Vicky White y su amor tras las rejas. Casey Cole White nació el 20 de agosto de 1983. Era un hombre bastante alto. Él medía 2,6 metros de estatura y casi 150 kilos de peso. Imagínense lo que es 2,6 metros. Yo mido 1,84, soy bastante alto. No me quiero imaginar. Era un mole, como se suele decir. El tipo era bastante grande y ya van a verlo en un video que vamos a mostrar acá. Además de ser bastante llamativo por el porte que tenía, Casey tenía también el cuerpo cubierto de tatuajes, entre ellos algunos que hacían referencia a la supremacía blanca, un grupo en la cárcel con sede en Alabama. Entre estos tatuajes tenía uno en la espalda que era una bandera confederada con las palabras Southern Pride, y tenía también un escudo con las letras SB en su pecho, haciendo referencia al grupo carcelario al que pertenecía, Southern Brotherhood, lo que en español sería la Hermandad del Sur. También tenía otros tatuajes relacionados con los nazis, como una esvástica y las letras SS. En lo que respecta a su forma de comportarse, Casey fue muy conocido en prisión por ser un hablador, especialmente cuando se trataba de relacionarse con mujeres que trabajaban allí. Siempre se mostraba amable y encantador, así como también a veces era lo suficientemente cara dura como para flirtear si se daba la ocasión. Con decirles que una vez le dijo a una de las mujeres que trabajaba en la cárcel que él hace mucho tiempo no tenía contacto con una mujer y que si por favor le podía dar un abrazo. Obviamente esta mujer se negó diciéndole que ni loca iba a hacer algo como eso. Es increíble cómo algunos hombres, aún estando en prisión, tantean a ver si pueden conseguir algo de ellas, obviando el hecho de que estas mujeres están bastante al tanto de lo peligrosos que son. Es por esto que también tengo que contarles las razones por las cuales Casey terminó en la cárcel. El historial criminal de Casey White es bastante extenso y violento. Este hombre no era ningún santo y estuvo en la cárcel en varias ocasiones. La primera fue en el año 2012, cuando cumplió una condena de 3 años porque golpeó a su propio hermano con un hacha. Solo 3 años después, en 2015, volvió a protagonizar una serie de delitos graves, entre ellos allanamiento de morada, robo de vehículo, robo de arma de fuego, persecución policial, robo del auto de un vecino que iba junto con su bebé y también otros delitos un poco menos graves. En 2016 fue acusado de 15 cargos y condenado por 7, entre ellos intento de asesinato y robo. Casey recibió una condena de 75 años en prisión. Y por si fuera poco todo lo que hizo para terminar en la cárcel, una vez tras las rejas amenazó a su exnovia y a la hermana de esta. Años después, ya en 2020 y todavía en prisión, Casey confesó que le había quitado la vida a una mujer de 59 años llamada Connie Ridgway. Para ello utilizó un arma blanca, pero dijo que sufría demencia y por eso se declaró no culpable. Casey cumplió su condena en el centro de detención del condado de Lauderdale y también en el William E. Donaldson, antes del famoso incidente que tuvo lugar en abril de 2022. Estuvo en 2 centros penitenciarios porque lo trasladaban cuando debía asistir a las audiencias judiciales de su caso. Si bien él aceptó que le quitó la vida a una mujer, se declaró inocente y dijo sufrir de problemas mentales y abuso de sustancias. Hay un detalle importante que contarles. En el 2020, Casey White planeó fugarse de la cárcel y tomar un rehén para conseguirlo. Afortunadamente, los funcionarios se enteraron antes de que intentara hacerlo y pudieron prevenirlo. Entonces, como era de esperarse, Casey siguió con la idea de escaparse de prisión. Lo que nadie se esperó fue que la persona que ayudó a Casey era
alguien con mucho poder en este lugar. Estamos hablando de la subdirectora de correccionales que tenía 56 años. La historia de amor de Casey tuvo lugar en la misma cárcel donde estaba cumpliendo una extensa condena por varios cargos, entre ellos 2 por asesinato, otros por robo y hasta 1 por persecución policial. Pero nada de esto le pareció una red flag a Vicky White a la hora de enamorarse. Y para los que se preguntan si existe algún parentesco entre Vicky y Casey, ya les confirmó que no, pero sí tenían el mismo apellido. Coincidentemente. Ahora bien, volvamos a Vicky. Ella nació el 19 de agosto de 1965 y en lo que respecta al amor y las relaciones, se casó muy joven con su amor de secundaria, un hombre llamado Thomas. Se llevaban muy bien y estuvieron juntos durante unos 20 años, hasta que ella tuvo que alejarse y solicitar el divorcio porque él cayó en el mundo de las sustancias. Vicky White se volvió a comprometer unos años después, pero su novio, un hombre de 49 años, llamado Brian Keith Garner, perdió la vida en un accidente de auto en el que salió expulsado al no llevar puesto el cinturón de seguridad. La pérdida que sufrió fue tan fuerte que la llevó a volcarse a la bebida cuando volvía a su casa del trabajo, pero eso sí, durante sus horas laborales ella era ejemplar y tenía una posición muy importante en el centro de detención del condado de Lauderdale. Vicky trabajaba como subdirectora de correccionales. Entre sus responsabilidades figuraba que Vicky era quien debía organizar los traslados de los presos al juzgado. Y durante sus aproximadamente 25 años de trabajo, ella demostró ser capaz de hacerlo de la mejor manera e incluso la nombraron varias veces agente del año. Aunque no lo crean, le tenían en buena estima hasta algunos reclusos. A pesar de cumplir profesionalmente, Vicky tenía ya 56 años y pensaba que no iba a volver a encontrar al amor y llenar ese vacío que le produjeron las pérdidas que tuvo románticamente. Para ella, Thomas fue su primer amor y Brian fue su amor de rebote, como se suele decir. Y luego de eso, realmente no pensó ni quería volver a enamorarse de alguien, pero las cosas cambiaron cuando conoció a Casey White. La relación entre Vicky y Casey White comenzó cuando el recluso le dijo: Vicky, tenés un buen trasero. A Vicky le gustó la atención que estaba recibiendo y antes que notificarlo o llamarle la atención, terminó cediendo ante la seducción de Casey. Luego empezaron a mandarse cartas, ella se compró un celular desechable y empezaron a mandarse mensajes de texto y a llamarse todas las veces que podían. Como es bien sabido, lo que se conoce como un secreto a voces, en la cárcel muchos de los reclusos tienen acceso a un celular, a dinero, incluso a sustancias ilegales. Pero en muchas ocasiones, Casey llamaba a Vicky desde la misma prisión, por eso tenían llamadas cortas. A Casey le encontraron con metanfetaminas varias veces. Por eso también uno de los presos le llegó a amenazar a Vicky diciéndole que si Casey no le pagaba lo que debía, él iba a contar todo sobre su amorío. Llegaron a tener conversaciones muy subidas de tono, si saben a lo que me refiero. Ella incluso llegó a comprarse ropa interior de una tienda para adultos sobre la que le comentaba durante sus llamadas. La Vicky que alguna vez estuvo como apagada y que hasta renunció al amor, volvió a liberarse cuando empezó a mantener una relación con Casey. Varios reclusos dijeron en sus testimonios que los días que eran casuales, los viernes, ella empezó a llegar muy arreglada, con las uñas pintadas y se le notaba diferente. La pareja llegó a mantener relaciones de verdad y no solo telefónicamente estando en la penitenciaría. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, Vicky les decía a los otros reclusos que eran compañeros de Casey que pasaran al patio a tener una hora de recreación, por así decir, mientras ella aprovechaba para quedarse con él. Y las excusas que tenía Casey para no salir al patio era que iba a recibir una llamada de su abogado o que se iba a reunir con él. No se sabe con exactitud cuántas veces llegaron a tener contacto íntimo estando en prisión, pero no fueron solo un par de veces. Más allá de las relaciones íntimas, Casey y Vicky también tuvieron conversaciones muy románticas. Incluso recordaban ese primer contacto que tuvieron en el que Casey le hizo el comentario de su trasero y ella se sintió halagada y no asqueada.
Vicky entendía que él era un chico de campo y lo tomó para bien porque no pensaba que alguien podría admirarla de esa manera. Estaba claro que a ella le gustó la atención que Casey le dio, y si para algo era bueno ese hombre, era para dárselas de Casanova y hablador. Lo interesante es que los propios compañeros de celda de Casey, que lo conocían por ser un Casanova, creyeron que él realmente se había enamorado de Vicky. Uno de ellos llegó a decir que cuando él la veía tenía una mirada como iluminada. La relación entre Vicky y Casey no fue de un par de meses. Llevaban como unos 2 años juntos y no tardaron en planear una fuga porque sabían que si declaraban culpable a Casey por el cargo de homicidio en primer grado, no habría forma de sacarlo de la cárcel. Nadie en el círculo de Vicky supo nada al respecto de esta relación, ni sus compañeras y amigas más cercanas. Por parte de Casey, había compañeros que sabían de la relación, pero que recibían beneficios, entre paréntesis, por callarse. Les daban doble ración de comida, entre otras cosas, y ellos estaban felices de mantener el secreto. No faltó el que intentó chantajearlos cuando se trataba de dinero que Casey no pagaba. Por ejemplo. Y estaba clara una cosa, si Vicky nunca dijo nada, era porque ella sabía muy bien que lo que estaba haciendo no era bueno. Él le decía que tenía que alejarse de Alabama y recorrer el mundo en un velero, que tenían que vivir una aventura. Ambos estaban emocionados por hacerlo y Vicky incluso vendió su casa a un precio bajísimo. Se hizo una subasta y el precio final fue de $95,500, cuando el estimado para su vivienda era de unos $204,700. Les dijo a sus compañeros que supuestamente lo hizo porque ella se iba a retirar de la vida penitenciaria e iba a ir a vivir a la playa. She did sell her home about a month ago and talked about going to the beach. That's just, everybody thought she was going to retire. Nobody saw this coming. Vicky llegó a decirle a una de sus amigas que cuando se retirara lo iba a hacer a lo grande. Durante el que se supone iba a ser su último día de trabajo, aprovechó para ayudar a escapar a Casey y vivir su historia de amor fuera de prisión. El jueves 28 de abril del año 2022, Vicky White presentó su aviso de jubilación, lo que se hacía efectivo a partir del día siguiente. Esto tomó a todos sus compañeros por sorpresa, porque si bien ella estuvo diciendo que lo haría, nadie pensó que hablaba en serio y que además lo iba a hacer tan de repente. Aunque Vicky estaba oficialmente retirada, ese viernes 29 se presentó para una despedida que le hicieron sus compañeros con una torta y todo lo demás, como una fiesta. Para sus compañeros, cuando estaban compartiendo tiempo con ella ese día, ella no parecía estar realmente allí. Parecía como disociando y muy callada. Algunos pensaron que capaz no le gustaban las despedidas y que por eso estaba tan callada y distante. El viernes 29 de abril hubo menos personal en prisión. Algunos oficiales estaban fuera por una graduación de la academia. Para que se den una idea, en un día normal, trabajaban unos 11 agentes en el lugar, pero ese día solo estaban 5. Vicky se presentó para ayudar ese día como una última tarea. Había que llevar a unos 32 reclusos al tribunal. Pero Vicky no hizo lo que era de esperarse que se haga. Le pidió a uno de sus compañeros que cuando ella le avisara por radio, él le llevara a un recluso en específico, a Casey White. A White lo dejaron esposado a la espera de Vicky y alrededor de las 9:30 de la mañana de ese viernes, ella fue por él y lo sacó de prisión en su patrullera. Casey White debía presentarse esa mañana en la corte para una evaluación mental, porque sobre su caso, si se acuerdan, él había alegado tener problemas mentales. Para las 3 de la tarde, la etiqueta de la celda de Casey White seguía dada vuelta, lo que para los que trabajan allí significaba que esa persona no estaba allí y que fue trasladada. Pero en el caso de Casey, él estuvo fuera desde la mañana. Fue allí cuando se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Llamaron a Vicky y ella no contestó, por lo que se informó que Vicky y Casey estaban desaparecidos y se comenzó la investigación para encontrarlos. La primera información que se recibió sobre ellos fue que el automóvil en el que salieron había sido encontrado en el estacionamiento del centro comercial Academy Sports. Fue abandonado allí cerca de las 11 de la mañana, es decir, poco después de que salieran de la prisión.
Lo que encontraron dentro del vehículo alarmó a todos. En el asiento de atrás estaban las llaves con las que se abrían las esposas de Casey y en el piso del automóvil estaban las zapatillas del recluso y por lo que vieron era evidente que Vicky lo había liberado. En ese momento la pregunta que se hicieron los investigadores era si Vicky era víctima o cómplice y cuando miraron el registro de las cámaras de vigilancia se dieron cuenta de que muy a pesar suyo ella era cómplice. En estos videos Vicky iba en todo momento delante de Casey, algo que nunca se debe hacer cuando se trata con un recluso. Es algo que se hace por seguridad, pero Vicky White no tenía miedo alguno y por las imágenes se veía que confiaba en él, aún sabiendo que era un hombre con un historial para nada inocente. Recordemos que Casey White, estando en prisión y con cargos de homicidio, amenazó de muerte a su exnovia y a la hermana de esta. Pero esta solo fue una de las tantas cosas que alarmaron a los que vieron las imágenes de la cámara de seguridad del centro de detención, porque en otro de los videos se pudo ver cómo ya el martes de esa misma semana Vicky practicó la fuga con Casey. Ese día realizaron los mismos pasos. Vicky le pidió a un agente que preparara a Casey para una salida, que lo esposara y luego ella lo acompañó a su vehículo patrullero. Al volver, ella debía pasar por un proceso de fichaje, donde anotaba sobre esa salida e ingreso y demás datos, pero no lo hizo, simplemente entraron y Casey volvió a su celda. Siguiendo con las investigaciones, se registró la casa de Vicky White, pero no había nadie adentro y cuando todavía no ingresaron, se les acercó la mamá que vivía a unas casas de distancia. Ella les informó que Vicky había estado viviendo con ellos, pero no tenía idea de que su hija había ayudado a escapar de prisión a un recluso y que había escapado con él. Cuando registraron el cuarto en el que estuvo viviendo Vicky durante los días anteriores a la fuga, encontraron varios detalles de sus gastos, también sus documentos y hasta su tarjeta de crédito. Estaba todo en su cartera y en la mesa de luz que tenía en su habitación. En las transacciones de dinero que hizo, vieron que había retirado una cantidad muy grande de dinero de su cuenta corriente. Y en uno de los documentos que encontraron, se dieron cuenta de que Vicky White estaba usando un número de teléfono diferente. Y cuando pidieron los registros de este número, descubrieron las comunicaciones entre ella y Casey White. Estas conversaciones con el recluso se dieron entre noviembre de 2020 a febrero del año 2022. Había registro de más de 1000 llamadas y se podría decir que tenían una relación de casi 2 años. Vicky utilizaba este otro teléfono exclusivamente para Casey. Ella sabía perfectamente cómo era el procedimiento cuando alguien estaba sobre la mira. Y así se investigan las llamadas y mensajes. Sabía que aunque uno borre ciertos mensajes, cuando se inicia una investigación es fácil recuperar toda la información eliminada. Fue por eso que consiguió un teléfono desechable. Para intensificar las búsquedas, contaban con la ayuda de los alguaciles federales, del FBI y la Oficina Policial de Alabama. Era importante encontrarlos a tiempo porque sabían que Vicky estaba al tanto de cómo operarían en una situación como esta. Entonces era como que ella estaba 2 pasos adelante de ellos. Lo que Vicky no sabía era que los investigadores encontraron su segundo número de teléfono apenas inició la investigación. Según las llamadas entre ella y Casey, Vicky pensaba que tardarían mucho tiempo en descubrirlo. Además del teléfono desechable, pronto se descubrió que Vicky se preparó con 1 año de anticipación. Compró suministros, bolsos de viaje y cosas relacionadas al camping. También compró armas del supermercado, pero estas compras las hizo en tandas para que no pareciera una compra grande de último momento que pudiera llamar la atención de los demás. Y no solo eso, también se aseguraba de que el día que iba de compras no fuera a uno muy concurrido. Si ella veía el estacionamiento medio lleno, simplemente se retiraba y pasaba, por ejemplo, de Walmart a Target y así. Para los que no saben, comprar armas en un supermercado es bastante normal en Estados Unidos. Todo esto lo supieron gracias al rastreo de llamadas donde obtuvieron valiosos audios. Incluso en una de las llamadas entre ambos habían hablado sobre qué tipo de armas comprar, cuál era más barata, cuál les convenía y también hablaron sobre cuál sería la ruta que tomarían. Que irían de Alabama a Tennessee y que se esconderían en el bosque por un tiempo. De ahí que comprarían tantas cosas para acampar. Pero no podían estar seguros al 100% de cuál fue su ruta final porque en algunas llamadas hablaban de vivir en el mar, otras de vivir en una cabaña en el bosque. Entonces era muy difícil saber qué hicieron realmente.
Con toda la información que reunieron los oficiales, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $10,000 por cualquier información que pudiera ayudar en la captura o última localización de estos dos fugitivos, y los investigadores dijeron que Vicky White podía estar usando dos alias, April Davis y Renee Marie Maxwell. ¿Saben cómo consiguió Vicky hacerse con estos alias? Antes de la fuga, utilizó su computadora del trabajo para buscar entre los objetos abandonados por otros reclusos los nombres de mujeres que coincidieran con su edad y físico, y también los nombres de hombres que coincidieran con los datos físicos de Casey. Con esta información le pidió a uno de los reclusos del centro de detención del condado de Lauderdale que le proporcionara identificaciones falsas, supuestamente porque quería utilizarlas para un viaje a México. También advirtieron a quien lo viera que Casey White estaba posiblemente armado, que podía tener acceso a un rifle AR-15 y una escopeta, por lo que lo consideraban extremadamente peligroso. Se aconsejó también a las fuerzas del orden que no corrieran ningún riesgo con él porque ese hombre no tenía nada que perder. Para dar con Vicky y Casey, los oficiales tenían que encontrar el vehículo en el que se fugaron. Luego de que abandonaran otro vehículo en el centro comercial que les mencioné anteriormente, encontraron el vehículo personal de Vicky en un centro comercial llamado Footland en un pueblo llamado Rogersville y pidieron ver los videos de cámaras en los alrededores para ver si la veían en la zona. Y efectivamente, una de las cámaras la identificó y se la vio a bordo de un nuevo vehículo que luego corroboraron lo compró en una concesionaria. Era un Ford Edge de color naranja. Los investigadores ya habían reunido bastante información sobre este caso. Descubrieron la relación que tenía con Casey cuando vieron en las cámaras de seguridad que incluso lograron mantener relaciones. No una, sino varias veces. Descubrieron que esta pareja realmente dejó todo atrás para ir a vivir su romance fuera de la ley, como en la canción que los compañeros de celda de Casey White dijeron que era su favorita, Outlaw Men de Jesse Howard y New Breed. Aún así, para la policía no estaba del todo claro si Casey estaba engañando o no a Vicky para aprovecharse de ella y finalmente librarse de la cárcel, y temían no poder impedir que le hiciera daño o no encontrarlos a tiempo. ¿Habían cruzado la frontera? ¿Estaban realmente escondidos en algún bosque? La noticia sobre el caso de este amor en fuga llegó hasta medios internacionales donde alertaban sobre la desaparición de Casey y Vicky White. Incluso hubo mensajes que los mismos familiares de Vicky, amigos y compañeros de ella hicieron en TV Nacional pidiéndole que se entregara, que lo que estaba haciendo no estaba bien y diciéndole a Casey White que lo iban a atrapar como siempre lo hicieron. Pero la noticia también llegó a tornarse en burla cuando llegaron a TikTok unos videos burlándose de la pareja con bailes o canciones románticas. Y créanlo o no, hubo gente que incluso ni se burlaba ni les pedía que se entregaran, sino que los apoyaba. Cuando pasaron 7 días de la fuga y pensaron que no tendrían ningún avance sobre el caso porque ya no tenían ninguna pista importante, creyeron que la pareja podría estar a una distancia bastante lejana de Alabama, algo así como en Alaska, y temían no encontrarlos nunca más. Pero la pareja delictiva no tardó en cometer errores y solo a 1 hora y media de Alabama, en Tennessee, una persona reconoció el vehículo que mencionaron en las noticias y dijo que remolcó el Ford Edge naranja que pertenecía a Vicky. El SUV tenía rastros de pintura, como si quisieron cambiarle el color por lo llamativo que resultaba el naranja, y como no lo consiguieron, lo abandonaron, lo que los llevó a la siguiente pista, el siguiente vehículo que compraron. Un testigo afirmó que le vendió una camioneta pickup Ford F-150 a Casey White y cuando iniciaron la búsqueda de esa patente, dieron con que ese mismo vehículo fue abandonado en el lavadero Wayback de Evansville, Indiana, con las llaves puestas, y esto gracias a una llamada al 911 por parte del dueño de ese lavadero. Desafortunadamente para los alguaciles federales a cargo de la búsqueda y detención de los prófugos, los medios de televisión no tardaron en hacer eco sobre este nuevo hallazgo, poniendo en peligro toda posibilidad de capturar a la pareja. Por lo que pidieron los videos de vigilancia para hallarlos cuanto antes y vieron cómo Vicky pasó a recoger del lavadero a Casey en un Cadillac. Fue así cuando por fin darían con ellos.
Tras 11 días en fuga, el 9 de mayo de 2022, la pareja, que creyeron estarían tan lejos como en Alaska o aún más lejos que eso, estaba solamente a un par de kilómetros en Indiana, en Estados Unidos. Probablemente Casey y Vicky empezaron a tener discusiones o problemas, por eso abandonaban un vehículo tras otro. Por eso también intentaron pintar un vehículo de negro, pero no lo lograron. No se sabe con certeza lo que estuvieron viviendo durante esos días, pero no llegaron muy lejos a pesar de tener, por un lado, toda la planificación y el estilo organizado que caracterizaba a Vicky y todo el conocimiento de calle, por decirlo así, que tenía Casey. La policía recorrió las calles hasta que encontraron el Cadillac en el Motel 41 de Indiana, y cuando chequearon la lista de personas registradas no encontraron datos sobre ellos. Pero fue un repartidor de delivery que llevó pizzas a la habitación número 150 quien identificó a Vicky y Casey White. Como ya les conté, la pareja iba armada, muy armada, entonces era muy peligroso entrar a la fuerza porque no solo podrían herir a uno de los agentes, sino que podría resultar herida una persona que estuviera hospedada o pasando por la zona. Entonces esperaron que llegara un vehículo blindado y un equipo de SWAT para ayudarlos a negociar con Vicky y Casey, pero antes de que llegaran y de que hubiera posibilidad de hacerlo, la pareja se subió al vehículo y cuando los comenzaron a seguir, se dieron cuenta y aceleraron. Un dato interesante acá es que cuando salieron del motel, notaron que Vicky llevaba puesta una peluca de color castaño oscuro. La persecución comenzó y los alguaciles notaron como Casey tenía unos nervios de acero al volante, porque no era la primera vez que intentaba escapar de la policía, pero para Vicky esta sí era su primera vez y peor aún, estaba en el asiento del copiloto. Se podía ver aún a distancia lo nerviosa que estaba y cómo miraba de aquí para allá sin saber qué hacer. Probablemente era también la primera vez para Casey en algo, era la primera vez que tenía a alguien a su lado en una situación tan tensa como esa, lo que seguramente lo puso muy nervioso, y en un momento como ese es cuando seguro estaban pensando y preguntándose qué iban a hacer. Lo que podemos deducir de una situación como esa es que Casey seguramente le estaba diciendo que tendrían que utilizar las armas y disparar para poder escapar si querían hacerlo, porque la otra opción sería entregarse, cosa que muy posiblemente no estaba en los planes de Casey. Eso pudo ser algo que también los alterara a ambos y que los tuviera discutiendo, porque Vicky nunca mató a nadie y tener que usar un arma contra personas que podría considerar sus compañeros era algo que iba completamente contra la moral que llevó trabajando para el lado bueno de la ley durante tanto tiempo. Durante la persecución ingresó una llamada al 911, era Vicky White, y en ningún momento respondió a la gente de emergencias durante esta llamada, solo dejó que se escuchara todo lo que estaba pasando dentro del vehículo. Hello? John. Airbags are going off. Let's get out and run. Get us back to the hotel. Hello? En el audio se escuchaba que Vicky le estaba diciendo a Casey que se detuviera porque los airbags iban a activarse y los iban a matar. También se escuchó cómo surgió la idea de huir a pie y luego enojada le dijo ¿por qué no nos quedamos en el maldito motel? La patrulla policial empezó a embestir el auto en el que iban para que se detuvieran. Los airbags se activaron, ellos se salieron del camino y finalmente volcaron. En la llamada al 911 se escuchan unos últimos gritos y lo siguiente fue un disparo. Vicky White recibió ese disparo en la nuca y se pensó que fue autoinfligido porque cuando la sacaron del vehículo todavía tenía los dedos en el gatillo. Fue inmediatamente hospitalizada y declarada sin vida poco después. Casey White se entregó sin oponer resistencia alguna y al salir dijo a los oficiales que por favor vayan a ver a su esposa y cómo estaba ella. En todo momento se refirió a ella como su esposa, aunque se confirmó que nunca se casaron. Casey White posteriormente fue acusado de asesinato por la muerte de Vicky White debido a su fuga en primer grado. Tras su captura, Casey White fue trasladado nuevamente al centro penitenciario de máxima seguridad William E. Donaldson en lugar de la institución de la que se había fugado. Actualmente sigue recluido allí. Cabe resaltar que en mayo del año 2023, White llegó a un acuerdo en el que se declaraba culpable de fuga de prisión en primer grado a cambio de no ser juzgado por el delito de asesinato por la muerte de Vicky White.
Existe la teoría que él planeó matar a Vicky luego de fugarse, que todo era una fachada con tal de evitar pasar el resto de su vida en prisión, más todavía teniendo en cuenta los serios problemas que Casey tenía con las sustancias. En la cárcel, Casey White seguía usando metanfetaminas y cuando lo hacía, Vicky se enojaba muchísimo con él, no le gustaba para nada. Hubo conversaciones telefónicas donde él le pedía perdón por su comportamiento y le decía la famosa frase: no voy a volver a hacerlo, no voy a volver a consumir. Y ella decía: cada vez que te drogas pasamos por lo mismo. Es muy posible que estando fuera quisiera volver a consumir y que los problemas con Vicky aparecieran y él ya no soportara hablar del tema y que incluso perdiera el control, cosa que le pasó varias veces estando en prisión. Los mismos compañeros de White dijeron que cuando él tenía días de abstinencia era una persona totalmente distinta y que incluso llegó a decir que si tenía que matar a alguien estando en prisión lo haría porque con 75 años de sentencia no tenía nada que perder. Es muy probable que la abstinencia se hizo sentir durante esos 11 días prófugo y que Casey rápidamente empezó a mostrar su verdadera personalidad, esa que la llevó a estar en prisión y recibir una condena tan larga como la que tuvo. Son esos pequeños detalles que quizás Vicky pasó por alto porque estando recluido, Casey estaba literalmente bajo control, pero una vez suelto, la historia pudo haber sido totalmente diferente. Pero durante su juicio, los abogados del prisionero negaron categóricamente estas teorías. La historia de amor de esta pareja, que se conoció en prisión, llegó a Netflix en septiembre del año 2024 con el título en español Fuga de prisión, el amor anda suelto. Este documental dura unos 88 minutos y explora todos los detalles de este caso. Nosotros con el equipo también lo vimos y obtuvimos datos muy interesantes para hacer este video lo más completo posible. Casey era un hombre que rezaba con Vicky durante sus llamadas telefónicas, que la llamaba a su esposa constantemente. Incluso cuando lo atraparon, él siguió preguntando por su esposa y si estaba bien. Era un hombre que le había dicho a Vicky que luego de un año en libertad quería que se casaran. ¿Ustedes creen que esta de verdad se trató de una historia de amor que terminó mal o creen que realmente Casey nunca estuvo realmente enamorado de ella? Si escucharon la llamada al 911 y esos últimos segundos donde se escucha a Vicky antes del disparo, quizás opinen lo mismo que yo. Que este hombre nunca realmente perdió su verdadera esencia de criminal y que en un momento de tensión eligió apretar el gatillo mientras que Vicky fue una víctima más de una persona que se aprovechó de la bondad que había en su corazón. Hasta aquí el caso del día de hoy, espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.